Acompáñeme, por favor, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 8. La palabra del Señor dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta carta a una de las 7 iglesias que nos presenta la palabra del Señor en Apocalipsis, posiblemente de las más pequeñas, en un mensaje muy contundente, muy intenso, también de una situación muy compleja que vivía Esmirna. Estas 7 cartas y estas 7 iglesias, es importante entender de que no eran las únicas iglesias en el área, en el Asia Menor, sino que habían otras muchas iglesias. Pero el Señor, de todas estas iglesias, eligió estas 7 iglesias, porque ellas tenían características que iban a reflejar la completitud del mensaje a la iglesia toda. Permítame decirlo de nuevo. Cuando el Señor escribe también por mano del apóstol Juan el Evangelio según San Juan, escoge también 7 señales. Y ahí al finalizar el Evangelio dice: y estas señales se escribieron para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. De tal manera que cuando el Señor eligió esas 7 señales, las eligió también mostrando la completitud del poder de Dios. Y dice así el apóstol Juan: y otras muchas señales hizo el Señor Jesús en presencia de sus discípulos. Pero estas se escribieron para que creáis que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De tal manera que el Señor lo hizo selectivamente, quiere decir, estas se eligieron y estas iglesias también las eligió el Señor. ¿Por qué? Porque en su característica, en su forma, ellas iban a reflejar, ellas iban a traer una revelación, iban a revelar un mensaje completo a la iglesia toda. De tal manera que cuando nosotros leemos el Apocalipsis y leemos estas 7 cartas a las 7 iglesias, debemos entender que está sugiriéndonos, nos está mostrando, nos está llevando a recibir el mensaje completo a la iglesia. De tal forma que
necesitamos armonizar el mensaje de las 7 iglesias. Hoy día vamos a hacer parte de esa armonía. Vamos a concentrarnos en el mensaje a la iglesia de Esmirna y vamos a ver el mensaje que el Señor trae a nuestros corazones. Habíamos mencionado el anterior domingo de que si bien la carta en primera instancia el Señor la escribe al pastor de la iglesia, la carta tiene un objetivo amplio porque dice, escribe a la iglesia. Y cuando inicia las 7 iglesias les dice, ¿no? Y luego dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna y así a cada iglesia. Nosotros debemos entender de que ese mensaje alcanza a la iglesia local, es recibida por el pastor, pero alcanza a la iglesia local, alcanza a cada miembro de la iglesia y alcanza a la iglesia universal. Quiere decir, a la iglesia toda, no solamente esta congregación, Centro de Vida Cristiana El Faro. Es un mensaje para toda la iglesia en su completitud y su totalidad. De tal manera que cuando nosotros leemos las cartas, debemos entender de que el mensaje nos está hablando de un escenario particular, en un momento particular, pero que va a tener una hermenéutica, va a tener una aplicación en la vida de la iglesia toda, en la vida de la iglesia local, en la vida personal de cada uno de nosotros. Podemos nosotros tomar esta bendición y asimilarla personalmente y poder decir qué parte en qué iglesia, con cuál me estoy identificando hoy por hoy. Mañana capaz que me voy a identificar con otra de ellas, pero hoy por hoy, ¿con cuál me estoy identificando? Que el Señor puede ahora, al leer yo estas cartas, hablarme nuevamente y traerme al arrepentimiento de algo que tal vez yo no estoy entendiendo correctamente. Y esta carta cortita, el mensaje a Esmirna, se lo hace a una iglesia que se encuentra en una ciudad como era el Asia Menor, prácticamente todas ellas muy cercas al puerto. Esta, Esmirna y Éfeso, de las, vamos a decir así, más importantes. Habíamos mencionado el anterior domingo que la iglesia de Éfeso, o Éfeso, la ciudad, tenía una ventaja por su situación portuaria y estratégica comercial. Esmirna le secundaba en este aspecto, de tal manera que estamos hablando de una ciudad también bastante dinámica económicamente, veámoslo así. Era una ciudad que para su tiempo, en los tiempos del Nuevo Testamento, tenía aproximadamente 200,000 habitantes, de tal manera que era una ciudad para ese momento cosmopolita también, muy dinámica, decíamos, económicamente. Hablando ahora ya un poquito más de historia eclesiástica, se sabe no mucho de la iglesia de Esmirna. No se sabe cómo fue que se fundó. Algunos arguyen de que posiblemente luego de la persecución primera, allá en Hechos en el capítulo 12, en la persecución de esa diáspora que hubo, algunos creyentes pudieron llegar a Esmirna. Otros con mucha más insistencia proponen de que como Esmirna se encontraba a 52 kilómetros aproximadamente de Éfeso, era una de las iglesias hijas de Éfeso. En aquellos días del primer amor de la iglesia de Éfeso, se consideraba de que había nacido en los viajes, en las incursiones evangelísticas y misioneras de Éfeso, había nacido esta otra iglesia que era la iglesia de Esmirna. Y en este escenario, un escenario de bonanza económica como ciudad, la palabra del Señor nos habla de una iglesia
que se encontraba en una situación muy compleja y difícil. Dice así, permítame leer nuevamente y luego vamos a ir haciendo un análisis de lo que la palabra del Señor nos va mostrando. Esta es una iglesia muy hermosa, una iglesia que había nacido, mencionábamos por una generación de creyentes de fuego. Recuerden de que los pastores y apóstoles también, como por ejemplo el apóstol Pablo, el apóstol Juan, estuvieron en Éfeso. Timoteo estuvo también pastoreando Éfeso. Luego tenemos que el pastor de Esmirna, el obispo conocido de Esmirna, Policarpo, era uno de los discípulos del apóstol Juan, ¿no? Uno de los más preciosos discípulos de Juan, de los cuales todavía hoy se tienen escritos sobre la iglesia primitiva, lo que ellos percibieron y escribieron, y se escribieron entre iglesias, de tal manera que ahí hay unas bendiciones tremendas, y eran realmente siervos de Dios de, ¿cómo podemos decir?, de madera muy buena. Dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aquí la palabra del Señor nos habla de una iglesia que se encontraba en una ciudad. Mencionábamos una ciudad con mucha bonanza económica, pero la palabra del Señor nos dice que la iglesia se encontraba en medio de una persecución muy intensa, muy fuerte. Y esa persecución había dejado a la iglesia, además, en un escenario de mucha pobreza. La palabra en el original está hablando de que la traducción podría haber sido paupérrima. Estaban en una pobreza, en una situación económica muy difícil. Seguramente apenas tenían para comer y se encontraban en una persecución, pero no una persecución, hermano querido, de bullying. Era una persecución a muerte. Permítame mencionarles algo para que nos demos cuenta y podamos contextualizar ahí el escenario que estaban viviendo estos siervos de Dios, esta iglesia. En Esmirna se había levantado uno de los templos, de los muchos que se levantaron, al emperador, proponiendo de que el emperador era Dios. Y cualquiera que no declaraba que era el Señor, sufría una persecución en la que peligraba su vida. Policarpo de Esmirna es tomado prisionero y es llevado y puesto en esa contraposición, y le dijeron a Policarpo: si es que tú no confiesas que el César es el Señor, morirás quemado en la hoguera. Y Policarpo dice que con una sonrisa en sus labios les dijo a ellos: ¿cómo esperan ustedes que yo blasfeme, que yo traicione, que yo me avergüence, que yo niegue a mi Señor, que me ha amado tanto y que ha hecho tanto bien para mí? En aquel tiempo dice la historia que Policarpo de Esmirna murió quemado en la hoguera, declarando con sus labios que Jesús es el Señor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Cuando nosotros leemos esta carta, por eso es una carta tan intensa, porque es una carta, ¿sabe qué? Yo le digo así, es una carta para una iglesia de generales. La palabra le dice: ¿sabes qué? Yo conozco tu tribulación, yo conozco toda la persecución, yo conozco lo que estás sufriendo, conozco tu sufrimiento, conozco tu pobreza, tu necesidad, lo que estás pasando por amor de mi nombre.
Y le dice el Señor, y hace un paréntesis ahí en la Escritura, que dice, pero tú eres rico. Tú eres rico. Tal vez para el mundo y los ojos del mundo, tú eres pobre, paupérrimo y no tienes nada. Y lo has perdido todo por amor de mi nombre. Pero quiero que sepas que tú no has hecho tesoros aquí en la tierra. Hiciste tesoros en los cielos. Esta es una carta a generales, les decía, mis amados hermanos, porque fue una carta de una iglesia que fue muy valiente. Una iglesia que no se avergonzó del evangelio. Una iglesia que no tembló, mi amado hermano, cuando tuvo que confesar que Jesús es el Señor. Su pastor tuvo que morir confesando en la hoguera que Jesús era el Señor. Y lo hizo, dicen la tradición, que lo hizo con una mirada de satisfacción y de agrado delante del Señor, porque sabía él a dónde iba y en quién había creído. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Esta es una iglesia que de verdad, no sé cómo decirlo, pero muchas veces nos lleva y nos deja en una condición a nosotros de vergüenza. De vergüenza porque muchas veces, mi amado hermano, medio sopla el viento y ya nosotros empezamos a temblar en nuestra fe. Medio tenemos un michi problema y empezamos a temblar en nuestra fe. Pero ¿sabes qué? Aquí el Señor estaba hablando con una iglesia que tenía que poner su vida misma en defensa del evangelio. Que para decir que eran cristianos, ellos estaban siendo perseguidos. Y quiere que le diga algo, mi amado hermano. Aquí la palabra del Señor dice que el enemigo utilizó a gente que se decía ser el pueblo de Dios. Y dice el Señor tan duramente, aquellos que dicen ser judíos y no lo son, pues estaban hablando que eran judíos por el linaje de su herencia de nación. Pero el Señor les dice, pero son sinagoga de Satanás. Persiguieron a la iglesia y a los siervos de Dios hasta la muerte. Los mataron, los decapitaron, los quemaron en la hoguera. Pero ¿sabe qué es lo que cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, mi amado hermano? ¿Sabe qué es lo que trae a nuestros corazones cuando yo leo esto? Y a veces uno va yendo más allá y va buscando cuál era el contexto, mi amado hermano. Y uno lee de estos siervos de Dios la fe que tenían y la madera de la que eran, mi amado hermano. No negociaban con el mundo, no tenían vergüenza, no se avergonzaban de su Señor. No tenían que decir, ¿por qué no van al junte o a la compra? Ellos decían, porque soy un cristiano, un hijo de Dios. Porque yo creo en el Señor Jesucristo y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso era Esmirna, mi amado hermano. ¿Y sabe qué? Posiblemente ante los ojos de los hombres podían ver a Esmirna y decir, era una iglesia tan parecía pobre, una iglesia tan endeble, pero delante de los ojos de Dios era una iglesia fuerte, era una iglesia rica. Y le dice el Señor, pero ustedes son ricos. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Yo no sé, hay una corriente tan fuerte hoy día dentro de la iglesia cristiana evangélica con lo que se llama la teología de la prosperidad, en la que dice que si usted no tiene platita en el bolsillo, Dios no está contento con usted, o usted está mal, o está en pecado, o quién sabe qué. No sé cómo hicieron con esta carta, o si se la saltaron, pero déjeme decirle algo, mi amado hermano. Déjeme decirle que el Señor no mide su espiritualidad por cuánto usted pueda tener en el bolsillo, o tenga o no tenga. Dios va a mirar, mi amado hermano, lo que hay en su corazón, como veíamos con el rey David. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios ve el corazón, lo que hay en el corazón del ser humano. ¿Y sabe qué? Mire usted lo que dice. Permítame armonizar, no voy a profundizar, lo vamos a hacer luego. Capítulo 3, verso 14, dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero,
El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mire, mi amado hermano, cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, podemos ver este contraste. Vimos ahí a Éfeso, yo les mencionaba, era una iglesia muy rica, estaban muy bendecidos económicamente, y estamos hablando de los creyentes. Quiero mencionar de que el Señor no tiene ningún problema con bendecirte. El tema está, mi amado hermano, que tú creas que en lo económico, en lo material, se encuentra lo espiritual, y eso no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor, mi amado hermano, nos muestra de que lo que el Señor va a mirar será lo que hay en nuestro corazón. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos hacer tesoros en los cielos y no tesoros en la tierra. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón, dice la palabra del Señor. ¿Qué había pasado con la iglesia, mi amado hermano? Dice que la iglesia había apartado su corazón. Estaba pensando en hacer tesoros en la tierra y no tesoros en los cielos. Y el Señor le dice: Esmirna, es cierto, yo conozco tu tribulación, conozco tus problemas, conozco tu situación. ¿Y sabe qué le dice el Señor? No temas por lo que va a venir, no temas lo que vas a padecer. Es más, les dice: ¿sabes qué? Algunos de ustedes, el enemigo dice, va a meterlos en la cárcel y van a tener tribulación por 10 días, dice. Pero yo lo he permitido para que sean probados. Y sabe qué, mi amado hermano, es importante que nosotros entendamos como iglesia, mi amado hermano, que muchas veces Dios permite escenarios de nuestra vida, y debemos entender de que los permite porque Él nos pone a prueba. Él nos toma examen, mi amado hermano, para ver dónde está nuestro corazón, para ver si hemos entendido. ¿Sabe qué? Cuando el Señor escribe por mano del apóstol Juan Apocalipsis, Él escribe mostrando lo que era la nueva Jerusalén, lo que iba a ser el futuro con el Señor, para que ellos pudiesen entender de que lo más importante no está aquí, ni lo que vivimos cuando estamos aquí, que esto es una chispa en medio de la eternidad, mi amado hermano. Y cuando el Señor miró a Esmirna, no vio ese momento, esa situación, ese escenario temporal, y que Él le dice 10 días. Él miró la eternidad y dijo: ¿sabes qué, Esmirna? Eres rica, porque ya te estoy viendo allá en los cielos. Y sabe que les decía yo a los hermanos, dice: al que venciere yo le voy a dar la corona de vida. Sabe que no está hablando de la vida eterna. La vida eterna ya la tenían, y por gracia, por fe, amén. Ellos lo que iban a recibir era un galardón, y es una corona. ¿Quiere que le diga algo? Aquellos que no se avergonzaron del Señor, aquellos que tuvieron que sufrir, y estoy hablando de sufrir, mi amado hermano, de ser mártir, van a tener un otro escenario allá en los cielos. Nosotros vamos a reconocerlos, vamos a saber que fueron mártires, y vamos a mirarlos. Yo me imagino como miro un soldado, como miro un capitán, un general, y vamos a cuadrarnos y decir: ahí va pasando un mártir con una corona de vida que solamente Dios da a aquellos que han puesto su vida hasta la muerte por fe en el Señor Jesucristo. Muchos de ellos todavía hay, mi amado hermano. Muchos están en los países musulmanes y les cuesta la vida hoy día, mi amado hermano. ¿Y sabe qué? Da vergüenza, nos debe dar vergüenza, mi amado hermano,
que nosotros aquí tenemos toda la libertad y tenemos que estar rogando para que lean la palabra del Señor. Ellos, si los encuentran con una Biblia, los decapitan en el momento, en el instante. Si alguien tiene la osadía de predicar al Señor Jesús, ese otro musulmán tiene toda la facultad de matarlo en el momento. Esa es la situación de ciudades que son extremadamente cerradas en sus creencias y su religión. Hay muchos, ¿sabe qué? Muchas veces me llegan mensajes pidiendo oración por equipos misioneros que están entrando a estas ciudades. Obviamente no entran, ¿no?, con bandera diciendo estamos trayendo Biblias, no. Están metiendo Biblias y están metiendo esas Biblias a escondidas. Predicaba una vez un misionero y nos comentaba de que él fue misionero en Rusia. Obviamente no era abiertamente, sino que ellos entraban de manera escondidos. Y él cuenta de que en una de las ocasiones los apresaron y dice él, nos golpearon tanto y nos golpeaban contra las paredes, queriendo que nosotros pudiésemos denunciar a quienes estaban adentro y estaban predicando el evangelio. Dice, salía sangre por nuestros oídos de la tortura que llevábamos. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Cuando uno escucha estos testimonios y luego nos ponemos en nuestro escenario, ¿sabe qué, mi amado hermano? Realmente se vuelve tan triste la condición, la situación, los escenarios en los que nosotros nos encontramos, la valentía que al compararse con la de ellos queda nuestra valentía. Muchas veces no tenemos el valor de decir, ¿sabe qué? Soy cristiano. Están en una reunión y los invitan o les dicen, toma, y dicen, no tomo, es que estoy tomando antibiótico, ¿no? Porque no se animan a decir, ¿sabes qué? Soy cristiano, no bebo. Soy cristiano, no voy. ¿Sabe qué? El otro día yo con mucha alegría en mi corazón me contaba un hermano y me decía, ¿sabe qué? Me mandaron una carta diciéndome, preguntándome y casi presionándome a que mis hijos participen en el Halloween. Y yo les respondí y les dije, quiero que sepa que mis hijos no participan en el Halloween porque yo soy cristiano, mis hijos son cristianos y nosotros no participamos de esta fiesta satánica. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Llenó de alegría mi corazón que podamos tener el valor de situaciones que obviamente si lo ponemos al lado de Policarpo se ríe, pues, ¿no? ¿Usted cree que le iba a costar a Policarpo decir no voy a participar de Halloween? O no participo de esto, o no voy al junte, o no voy a la confra. ¿Usted cree que a Policarpo le iba a doler su corazón decirle a su hijo o a su hija, no mi hijo, no mi hija, usted no va? Porque usted no participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Porque ahí hay borrachera, lascivia, inmundicia, fornicación, adulterio, todo eso hay. Y nosotros no participamos. No, mi amado hermano, déjeme decirle que a Policarpo no le temblaba el pulso para decir soy cristiano con una hoguera prendida. Le dijeron, confiesas que el emperador es Dios y Él es el Señor. ¿Y sabe qué dijo él? No es el Señor, el emperador. Jesús es Señor de señores. Y Jesús es mi Señor. Y fue a la hoguera y murió en la hoguera. El pastor de Esmirna. Y el Señor les escribe una carta y les dice, no teman, porque ustedes van a recibir un galardón que es muy grande. Un galardón en el reino de los cielos. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Dice la palabra del Señor, en aquel día, cuando estemos delante de mi Padre, todos aquellos que se avergonzaron de mi nombre, yo también me avergonzaré de ellos. Pero aquellos que no se avergonzaron de mi nombre, yo también los voy a confesar delante de mi Padre y voy a decir, sí, yo los conozco. No se avergonzaron de mí, Padre. ¿Sabe qué, mi amado hermano? No debemos nosotros avergonzarnos de nuestro Señor y de nuestra fe.
Esta carta que el Señor le escribe a Esmirna, le escribe a una iglesia que estaba sufriendo intensamente una situación, una tribulación, dice aquí la palabra del Señor. Y tribulación no era un problema. ¿Sabe qué? En el original quiere decir problema en todas las áreas de tu vida. Ellos estaban realmente en una situación complicada. Para donde miraban estaban en problemas. Y dice que estaba tan compleja la situación que apenas tenían para comer. Y quiero que le diga algo, mi amado hermano. Es un escenario muy difícil. Un escenario que nos va a tocar a cada uno de nosotros también. Tener esa firmeza de decir no en los momentos difíciles. Seguramente el enemigo intentó de una u otra manera de que para que ellos salgan de esta situación, ellos tengan que hacer lo incorrecto, ellos tengan que hacer lo indebido, más allá de negar el nombre del Señor Jesús, para salir de la pobreza, de esa situación económica difícil, tal vez hacer algo que no es correcto, algo que no está bien. Y el enemigo intentará comprometer tu fe. Pero es importante, mi amado hermano, que nosotros tomemos el ejemplo de esta preciosa iglesia, la iglesia de Esmirna. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? El Señor le dijo: todos podrán verte y pensar que tú eres pobre, pero quiero decirte como yo te veo. Y yo te veo rica. Eres una iglesia rica. Ustedes son ricos, le dice el Señor, porque yo no estoy mirando lo que ustedes tienen aquí en la tierra, estoy mirando lo que ustedes hicieron en los cielos. Tesoros en los cielos. ¿Sabe qué? Cuando yo era chico y me predicaron el evangelio, alguien me explicó así, y para mí, como un niño tiene imaginación, yo me lo imaginaba así. Me dijeron: ¿sabes qué, Bubi? Cada vez que vos te molesten, porque cuando yo me convertí bien joven, bien chico, y me tocó la adolescencia en un barrio donde el único creyente era yo. Para empezar, no le entendía nada, digamos, ¿no?, de lo que yo decía o hacía. Entonces el bullying era, en ese tiempo no había la palabra, pero ya existía el bullying, ¿no? Entonces era duro, era difícil, me costó. Pero ¿sabe qué? Recuerdo que un profesor me dijo a mí: ¿sabes qué? Cada vez que te molestan, cada vez que vos tenés que pararte firme y decir que lo que haces y lo que no haces, lo haces porque amás al Señor, porque es tu Señor, porque sos cristiano. Es como si mandaras un ladrillo, me dice, allá al cielo, y se está construyendo tu casa. Y sabe que cada que me molestaban, desde lo más simple hasta lo más complejo. Recuerdo, por ejemplo, que hoy ya pasó el tiempo, no más de 30 años prácticamente. Hace poco nos juntamos con esos amigos y uno se acuerda ahora riendo, ¿no? Pero en ese tiempo era difícil. Pues yo recuerdo que jugábamos pelota, ¿no? Y había uno que mandaba a otro, ¿no? Pues siempre hay así, ¿no? Los autores intelectuales y los materiales, digamos, ¿no? Y al que mandaba, que era más chico, venía y me pateaba jugando fútbol. Estábamos jugando y yo, ¡pam!, me pateaba. Claro que uno, pues, líbero, pues, ¿no? Lleva la pelota, digamos, ¿no? Y me pateaba y ya yo le miraba y ya me iba pues enojando, digamos, ¿no? Y él me decía así: mira, dice la Biblia que si te dan en una mejilla, pone la otra y vos sos cristiano. Y yo así me ponía rojo, me ponía, porque lo que me decía pues estaba en la Biblia. Era lo único que se sabía de la Biblia. Ese hermano, digamos, ¿no? ¿No? Entonces yo me imaginaba cada que me pateaba y yo no hacía nada, digamos, ¿no? Porque me pateaba. Mira, esto lo voy a confesar, ustedes no van a contar a nadie. Yo oraba al Señor y le decía: Señor, permíteme pegarle una vez. O sea, yo de verdad, sin el Dios, oraba yo de verdad: Señor, y así más o menos te pido permiso para pelear una. Y él iba a dar por todas, digamos. ¿Y sabe qué sentía en mi corazón? No. Y yo me iba nomás, digamos, a que me patee el hermano, digamos, ¿no?, a jugar pelota. Y me pateaba.
Y cada que yo me volcaba, porque uno jugando estaba en el calor del juego, ¿no? Pateaba, yo quería reaccionar y me decía, dice la palabra del Señor. Y vos sos cristiano, ¿no? Y yo, entre todo decía su verdad, digamos, ¿no? Pero yo me imaginaba que ahí se iba un ladrillo. Ahí va cemento, Señor. Ahí va arenita. ¿No? Y me imaginaba que mi casa se iba construyendo allá. Así me habían enseñado. Y como uno así, adolescente, pelado, yo así lo veía. Yo decía, estoy construyendo allá en el cielo, allá mi casa. Ya está, ya está tomando forma ya, de tanto que sufro aquí, digamos, ¿no? Pero el Señor es bueno, en gran manera bueno. ¿Sabe que un día eso, me patea otra vez? El hermano, yo ya me sabía el versículo, ¿no? Tengo que ponerle otra mejilla. Y vino otro amigo y le dijo así. ¿Sabes qué? Le dijo, si lo volvés a patear a Bubi, te voy a dar. Porque él es cristiano, yo no. Nunca más me pateó el hermano. El Señor tiene su forma, ¿no? Su manera. Qué bueno es el Señor. Y sabe que cuando el Señor le escribe a Esmirna, le escribe y le dice, no temas. Yo conozco, la palabra que utiliza en el original es ginosco. ¿Sabe qué significa? Es un conocimiento continuo. ¿Sabe qué significa? Yo te estoy acompañando en medio de tu tribulación, en medio de tu angustia, en medio de tu pobreza. Yo les decía en español local, en medio de tu yesquera, ¿no? Estoy contigo. En medio de esa situación, en medio de esa dificultad, en medio de esa enfermedad, yo estoy contigo. Y quiero que sepas que yo soy el primero y el último. Esa expresión es una expresión única de Dios. Él estaba diciendo, yo soy Dios y yo estoy contigo. Yo conozco lo que te está pasando. No creas que no sé lo que estás sufriendo. Quiero que sepas que lo sé. Quiero que sepas que lo entiendo. Quiero que sepas que te acompaño en lo que estás sufriendo. No estás solo, resiste. No estás sola, resiste. Porque al que venza le voy a dar la corona de vida. Cuando nosotros, mi amado hermano, más allá de las circunstancias que nos pone la vida, de los escenarios difíciles que nos pone la vida, nosotros permanecemos y decimos, Señor, yo soy cristiano. Y alguien vendrá y te dice, ¿sabes qué? Ya deja de ser cristiano, te vas a morir de hambre. Usted pueda decir, aunque me muera de hambre, moriré diciendo que soy cristiano. ¿Sabe qué? Hoy las iglesias predican y te dicen y te garantizan y te firman que si te vienes y te conviertes y si haces unos pactos además, ¿no? Te vas a llenar de plata. Pero no dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que Él te va a dar, que no te falte. Pero el Señor no dice, te voy a hacer rico. Él puede bendecir a quien quiera bendecir. Él le puede dar a quien quiera darle. Y si no, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo nuestro Señor. Él sigue siendo nuestro Rey. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor le dice a Esmirna. Le dice a Esmirna, y debo decirte que en los próximos días se pone más grave la cosa. Y vas a sufrir por 10 días. Y Dios lo está permitiendo porque vas a dar examen. Y sabe que, mi amado hermano, yo no sé qué problema está pasando usted, pero dé un buen examen. Dé un buen examen. Dígale al Señor, Señor, yo quiero dar un buen examen. Quiero sacarme una buena nota. Ahora en medio de este problema, estos problemas, lo que estoy pasando, estas tribulaciones, yo quiero dar un buen examen. Yo quiero ser hallado valiente. Quiero ser hallado firme. Quiero que un día, cuando llegue a tu presencia,
tú pongas sobre mi cabeza una corona de vida. ¿Y sabe qué? Cuando caminemos por el cielo, déjeme decirle, mi amado hermano, así lo entiendo yo, a la luz de la palabra, no es que cuando lleguemos allá todos vamos a ser iguales, entre comillas, ¿está bien? Ya con estar allá ya es, hermano querido, para celebrar, pues, ¿no? Eternamente y para siempre. Pero déjeme decirle que allá van a haber premios, allá van a haber galardones, y usted va a ver, a cada iglesia le dice el Señor así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere, le da una bendición. Hay un premio, mi amado hermano. Y allá cuando estemos caminando, vamos a saber quiénes les alcanzó para salvarse nomás. Quiénes van a estar allá con su gorra al revés, ¿no? Y otros van a estar con corona, ¿no? Y los con corona van a pasar, y los con gorra también ya están allá también, ¿no? Pero de gorra, ¿no? Y su gorrita al revés, digamos, ¿no? Pero al final de cuentas ya allá. Pero déjeme decirle que allá habrá también responsabilidades, habrá asignaciones, habrá autoridad, habrá galardones, habrán estrellas, mi amado hermano, sobre las solapas. ¿Y dónde se las ganan? Aquí, mientras estamos aquí. Señor, te doy gracias, Padre bueno. Ayúdanos, Señor amado. Así, Señor amado, como esta hermosa iglesia de Esmirna permaneció firme y firme hasta la muerte. Que no se avergonzó, Señor, de su fe. Que no negó su fe, Señor amado. Que tuvo el valor, Señor amado, y no tuvo miedo de sus amigos. Que qué van a decir mis parientes, mis familiares. No se avergonzó. Policarpo no se avergonzó. Policarpo no negó. Gracias, Señor, te doy por estos hijos, siervos tuyos. Padre, queremos tomar su ejemplo. Y aunque nuestra situación, Señor, es tan libre, nadie nos está persiguiendo a morir, nadie nos está prohibiendo leer tu palabra. Otros para leer peligran sus vidas. Y perdónanos a nosotros, Señor, cuando pudiendo leer no leemos, cuando pudiendo buscarte no te buscamos. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poner en orden las prioridades en nuestra vida. A entender, Señor amado, que tú eres lo más importante. Padre, yo te pido que tú bendigas a tu pueblo, tu hermosa iglesia, Señor amado. Que tú puedas infundir en sus corazones esta valentía, Señor. Que hoy puedan salir de aquí con esa convicción, con esa fuerza para decir: yo creo en Cristo. Jesús es mi Señor. No importa lo que haga el hombre, yo le voy a seguir. Padre, bendice su entrar y su salir. Gracias porque tú estás con nosotros en cada situación, en cada escenario, Señor. Yo te suplico tu bendición, que tú puedas, Señor amado, proveer el pan, Señor, el alimento, Señor, lo que necesita cada familia tuya, Señor amado, para cumplir con cada obligación. Padre, te pido que no falte, que en tu misericordia, Señor, tú puedas abrir las ventanas de los cielos, derrame bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Padre, yo te pido que tú bendigas los diezmos, las ofrendas que tu pueblo trae a tu casa, Señor. Haya alimento en tu casa también, Señor, lo necesario para cumplir
Y amén. Dios les bendiga grandemente. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.